Gloria a Jesús. Bueno, estamos agradecidos, muy agradecidos con Dios, porque Él nos bendice cada día. Cada día Él está con nosotros. Amanece y está con nosotros. Y durante todo el tiempo, a cada instante, Él siempre está con nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, estamos estudiando aquellas cosas que dice el Nuevo Testamento que Cristo nos fue hecho. Y bueno, la primera de ellas es que Él fue hecho carne, Él se hizo hombre. Gloria al Señor, Él habitó entre nosotros. Muy bien, también la palabra de Dios nos muestra, y lo vimos hace 8 días en la Santa Cena, que Él fue hecho maldición. Pero bueno, tocamos ese punto y nos saltamos uno, que es el que quiero ver hoy, y lo encontramos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. 2 Corintios 5, 21. Gloria al Señor. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Gloria al Señor. Así que el texto nos está declarando en una manera muy clara que Cristo no conoció pecado, pero fue hecho pecado por nosotros. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, gloria al Señor, justicia de Dios en Él. Así que nosotros encontramos aquí una expresión muy importante que tiene que ver con la obra de Dios a favor nuestro a través de Cristo. Todo lo que Dios hizo, lo hizo a través de Cristo. Desde el principio, cuando Él creó todas las cosas, nada de lo que fue hecho sería hecho si Él no estuviera allí. Él era en el principio con Dios. Él era Dios. Sin Él, nada de lo que fue hecho ha sido hecho, fue hecho. Así que bueno, encontramos allí que todo se ha dado siempre a través de Cristo. Gloria al Señor. La creación y la nueva creación. Bendito sea el Señor. Y bueno, para eso pues tenemos que entender un poco acerca de la palabra pecado. La palabra katab es una palabra que significa falta, ofensa, pecado. También significa fallar o errar el blanco, no dar en el punto correcto, estar fuera de foco. Y todo esto, hermanos, nos está hablando de falla o de desobediencia que nos lleva a hacer las cosas no en la manera de Dios. Y bueno, el hombre fue puesto en el huerto inocente. Adán era una criatura. Había sido creado con un propósito. El hombre era corona de la creación. El hombre fue puesto como imagen de Dios. A imagen de Dios lo creó. Alabado sea Dios. Pero el propósito de Dios era más amplio que solamente tener una criatura hermosa e inteligente, con voluntad, sino que además necesitaba ser probado en esa voluntad. Él, si había recibido el libre albedrío, la voluntad, tendría entonces que tomar decisiones. Así que Dios pone un árbol en el huerto, y este árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal,
Bueno, estaba allí con un propósito. El propósito era ser alimento para el hombre, pero para una de las tres partes del hombre. Había el árbol de la vida, que era alimento para el espíritu. Había el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es alimento para el alma, para la mente, para el entendimiento que Dios nos había dado. Y había todo árbol bueno, delicioso a la vista y bueno para comer. Así que había alimento para el espíritu, alimento para el alma y alimento para el cuerpo. Y Dios le dice al hombre: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, no alimentes tu alma. Está ahí para que lo comas, pero ahora no lo comas. El día que tú lo comas, el día que tú lo comas, de cierto, morirás. Y allí está la falta, ahí está la prohibición, en donde él tenía que obedecer o decidir hacer lo que Dios le pedía, o desobedecer o hacer diferente a lo que Dios le pedía. Entonces, bueno, el hombre peca. ¿Cuándo? Cuando él alimenta su alma antes de alimentar su espíritu. El árbol de la vida estaba allí y Dios no le prohibió comer del árbol de la vida. Así que si el hombre hubiera comido del árbol de la vida, entonces él hubiera tenido un efecto, esto hubiera tenido en él un efecto maravilloso. ¿Por qué? Porque el orden divino es cada cosa en su tiempo, en su lugar. Y entonces, bueno, encontramos allí en el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 22, dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Por haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, ahora él tenía conciencia de lo bueno y de lo malo. Ahora él al haber fallado, ahora tenía este conocimiento, lo que era bueno, lo que era malo. En otras palabras, Dios despierta su conciencia y la conciencia lo va a acusar o lo va a excusar. Y dice la Escritura: ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, sacólo Jehová del huerto del Edén. Gloria al Señor. Y fíjense bien, él ahora, al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y no comer del árbol de la vida, ahora el hombre ya está consciente de la maldad y también ahora el hombre está separado de Dios, murió. Su relación con Dios se rompe. Él es expulsado del huerto y la sentencia es para que no coma del árbol de la vida y viva para siempre. Gloria al Señor. ¿Qué encontramos allí? Encontramos que si él hubiera comido del árbol de la vida, hubiera recibido vida eterna, vida para siempre. Como no lo hizo y comió del árbol de la ciencia, la sentencia se cumplió y él murió o se separó espiritualmente de Dios. Bendito sea Dios. Y bueno, ese árbol de la vida, el que le hubiera dado vida eterna, el que hubiera evitado la sentencia, porque una vez comido del árbol de la vida ya no había efecto del comer del árbol de la ciencia, entonces, bueno, pues perdió ese derecho. Ahora ya no obtenía acceso al árbol de la vida. Y bueno, ¿por qué no comería del árbol de la vida? Por supuesto, si un árbol era provisión para el espíritu, no era un árbol físico, era un árbol
que tenía un fruto que era la vida. Gloria al Señor. Comer de este fruto le impartía vida eterna. Tampoco el árbol de la ciencia del bien y del mal era un árbol físico. Era provisión para el alma. Ese mito de que era una manzana, pues es un cuento, y no es chino, es romano. Es una fábula, es una historia mentirosa, herética. Nada tiene que ver con lo que la Biblia enseña. Y bueno, entonces, pues el hombre ha sido descalificado, el hombre ha sido separado de Dios, el hombre ha muerto espiritualmente, ya no tiene más comunión con Dios, y ahora es un hombre animal, es un hombre del alma. También la Biblia le llama un hombre natural. Y bueno, de esta manera nosotros encontramos esta tragedia, en donde, bueno, por el pecado de un hombre todos fuimos constituidos pecadores. Heredamos de él esta naturaleza de pecado con conciencia de bien y mal y con tendencia a hacer lo malo, a desobedecer, a infringir o fallar o pues con consecuencias de esta muerte que se dio entre Dios y el hombre. Bendito sea nuestro Dios. Y bueno, nosotros encontramos en Ezequiel 18, el versículo 4, bueno, es por tener una referencia, porque lo encontramos en muchas partes de la Biblia, pero bueno, ahí en Ezequiel 18, el versículo 4, no lo dice con toda claridad. Dice: he aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y la palabra que aquí se traduce como alma, la palabra que dice en Génesis 2:7 que el hombre fue hecho alma viviente, la palabra es nefesh en el hebreo. Gloria al Señor. Y lo que está diciendo aquí, que todas las almas, y esto está hablando de todos los hombres, dice, son mías. Gloria a Dios. Esta es la voluntad de Dios. Pero dice algo al final del versículo que es muy importante tomar en cuenta, porque dice: el alma que pecare, esa morirá. Gloria a Dios. El alma que pecare morirá. Así que ahí está la separación, y entonces, bueno, ya no hay esa comunión con Dios. El hombre, con sus sentidos del alma y sus sentidos del cuerpo, con sus 10 sentidos, está consciente de todo lo que tiene que ver con lo natural, lo físico, lo material, pero también lo que tiene que ver con el pensamiento, con el sentimiento, con las cosas que no son materiales, que tienen que ver con el alma. Bueno, él tiene sus 5 sentidos del alma y sus 5 sentidos del cuerpo, pero él no tiene ya los sentidos del espíritu, porque ya su relación con Dios, que el espíritu es para relacionarse con Dios, pues ya no, ya es como un cuarto apagado, un cuarto oscuro, ya no tiene función. El hombre ya no tiene relación con Dios. Bendito sea el Señor. Y entonces esta sentencia, que fue la situación que Dios le dijo a Adán: si tú comes de este árbol, si tú desobedeces mi orden, morirás. Gloria al Señor. Entonces, esto estaba planeado. Dios tenía planeado que el hombre ejerciera su libre voluntad, su libre albedrío, y de esta manera, pues él escogiera obedecer o desobedecer, y él desobedeció. Por muchos años, por decenas de años, no desobedeció. Bueno, primero estuvo solo, después de algún tiempo en donde él estuvo haciendo un trabajo de agricultor, y después
Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y entonces le dio un trabajo intelectual y le dijo que clasificara a todos los animales y les pusiera nombre, y este fue un trabajo intelectual. Tuvo que dedicarse por entero a conocer las características de cada especie, clasificarlas, ir separándolas por familias, y hizo el estudio de zoología más grande que nunca ha habido más que esto. Y dice la Biblia que como Adán les puso nombre a cada especie y a cada animal, así se llama. Gloria a Dios. Vemos que algunos les ponen nombres en latín, ¿verdad? Y dicen, bueno, este se llama chapulín, pero en latín se llama, y dan su expresión se me ocurrió ahorita hablar del chapulín, pero el asunto es que cada insecto tiene su nombre, cada mamífero tiene su nombre, cada felino tiene su nombre, cada canino tiene su nombre, y esto se los puso Adán. Gloria al Señor. ¿Por qué se llama rinoceronte? Pues así le puso Adán. Gloria al Señor. Y entonces, bueno, vemos que él estuvo tan ocupado en eso que por un tiempo pues no estuvo consciente de su soledad. Pero la Biblia dice que en todos los animales no fue hallado uno que fuera ayuda idónea para él, que supliera su soledad. Así que el hombre, bueno, pues fue operado por Dios, le hizo caer un sueño profundo, le abrió el pecho, le sacó una costilla y entonces formó a la mujer. Esto pasó pues muchos años después de que Adán estaba en el huerto, primero labrando la tierra, después clasificando las especies animales cuando Dios los formó, y ahora él se encuentra pues rodeado con mucho ruido alrededor, con muchas aves, moscas, abejas, con todas las cosas que Dios creó y que Adán ya había clasificado, ya todo estaba definido, ya todo tenía nombre, y este trabajo le tomó décadas. Pero él seguía como el primer día. ¿Por qué? Porque era una criatura pura, sin pecado. Gloria al Señor. Y luego Eva, su ayuda idónea, fue su tropiezo. La razón por la cual tropezó es que se independizó. Ella fue instruida por su marido. Su marido transmitió a ella los mandamientos de Dios y le dijo, mira, tú puedes andar por el huerto, por donde quiera que tú andes, puedes comer de cualquier fruto, excepto de que hay unos árboles en medio del huerto. Uno de ellos es el árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese está prohibido que comas. Eso es lo que Dios le dijo a Adán. Y Adán agregó un comentario y le dijo, ni lo vayas a tocar. Ya sé que eres bien curiosa, como todas las mujeres son curiosas. Y siempre andan buscando experimentar cosas nuevas. Y allí está la serpiente astuta. Y entonces hace que Eva se fije en el árbol de la ciencia. Va y le dice, mira qué bonito árbol, mira qué hermoso fruto. Este fruto es codiciable para adquirir sabiduría. Tú no vas a morir, Dios te mintió. Tú vas a ser como Dios, porque vas a conocer el bien y el mal. Y en esa parte, bueno, pues el hombre iba a ser como Dios en cuanto al conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Así que Dios no les había mentido, les había dicho que ese árbol tenía ese propósito, pero les había dicho, no lo comas. Gloria al Señor. Y dice la Biblia que ella vio el árbol codiciable para adquirir sabiduría.
no dice que lo vio sabroso. No era un árbol físico. Y entonces ella tomó del fruto y comió. Fue engañada. El diablo le hizo dudar de lo que Dios había dicho. La mujer había dudado de lo que Dios le había dicho a su marido. Y entonces ella, bajo este engaño, comió del árbol y dijo, bueno, no me morí. Entonces el diablo tenía razón. Entonces va con su marido y le dice, mírame, aquí estoy, cómele también porque está muy bueno. Y él no fue engañado, pero él se daba cuenta de algo, que ella era diferente. Hermanos, la independencia, el hecho de que la mujer se mueva sin su cubierta o sin su autoridad, la que Dios puso sobre ella, esto es lo que nos llevó a la ruina. Gloria al Señor. Si ella hubiera consultado a su marido en vez de tomar las decisiones en forma independiente, si ella hubiera dicho, oye Adán, la serpiente me dice esto y esto y esto, ¿cómo ves si comemos? Pero él no fue engañado, así que él le hubiera dicho no. Pero ahora ella ya comió, así que Adán tiene que tomar otra decisión. Y esta decisión es, o le hago caso a Dios o le hago caso a mi mujer. Y entonces escogió a su mujer y que come. Y esta fue una solidaridad que le llevó a sufrir las mismas consecuencias de ella. En ese momento sus ojos se abrieron y teniendo conocimiento del bien y del mal, se hallaron desnudos y se miraron físicamente. Ellos no tenían ningún vestido y entonces les dio vergüenza. ¿Por qué? Porque conocían ahora el mal. Y entonces fueron a una higuera, tomaron hojas, yo creo que por el tamaño de las hojas las escogieron y fueron uniéndolas y hicieron sus primeros vestidos. Y se pusieron su delantal. Yo creo ella le dio allí algún detalle así de moda. Y bueno, pues ahí estaba Adán y Eva desnudos, pero cubiertos. Y viene Dios. Y cuando viene Dios, ellos tienen miedo de Dios. Y se alejan de Dios, se esconden de Dios. Dios los llama. Y entonces Él dice, es que estoy desnudo. Y entonces por eso me escondí. Tuve miedo. Y entonces Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Cuando hay inocencia, la desnudez no nos afecta. Pero eso solo le pasó a él, a ellos. Cuando llegó el pecado, ahora la desnudez a todos nos afecta. Así que el nudismo o el desnudismo es pecaminoso. Es que así andaban los hombres al principio, cuando no tenían conciencia del bien y del mal. Al tener conciencia del bien y del mal, hay que cubrir la desnudez. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque esto es lo que representa el pecado. El pecado da vergüenza. El pecado produce pena, castigo. ¿Cuál es? La separación con Dios. No más esta comunión íntima, dulce, que habían tenido por décadas. Gloria al Señor. Yo calculo que ellos estaban alrededor de los 90 años cuando
fueron echados del huerto. ¿Por qué digo esto? Porque después de eso tuvieron a Caín y Abel. Y después de Caín y Abel, cuando muere Abel, lo mata Caín, entonces Dios les da otro hijo. Y cuando les da otro hijo, que se llama Set, entonces dice su edad. Así que más o menos, hablando de lo que dura un parto y de que los hijos ya estaban grandes, que ya no eran niños, que ya habían tomado su lugar en la vida, ya habían tomado su actividad, su trabajo, ya uno era pastor y el otro era agricultor, y bueno, ya estaban caminando como adultos. Entonces fue cuando pecaron, y cuando dice que ellos tuvieron a Set, su tercer hijo, entonces allí en Génesis 4 dice: y conoció Adán a su mujer Eva. Bueno, ese es cuando Caín y Abel. Pero después en el capítulo 5 dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los crió, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron criados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Gloria al Señor. Y quiero que noten, cuando nace Set, Adán tenía 130 años. Gloria a Dios. Si le restas más o menos la edad de un adulto, y uno es adulto a partir de los 20 años, digamos de los 18 ahora, pero más o menos de los 21 años, pues entonces quiere decir que ellos por lo menos tendrían 21 años, uno de ellos y el otro un poco más. Así que nada más por eso yo calculo que ellos estuvieron como 90 años en el huerto, alrededor de. Gloria al Señor. ¿Sí me entienden, verdad? Bueno, como no es nuestro tema ese, pero nuestro tema es pecado, entonces encontramos que Adán nos heredó a nosotros la simiente de pecado. Gloria al Señor. ¿Y qué quiere decir esto? Que todos venimos de Adán y todos nacemos pecadores. No nos volvemos pecadores al cometer nuestro primer pecado, sino cometemos nuestro primer pecado y todos los que siguen porque nacimos pecadores. Ya traemos la inclinación al mal, ya estamos vendidos al pecado. ¿Tenemos libre albedrío? Sí, pero también tenemos un patrón, un amo, del cual somos esclavos, y es el pecado. Así que el pecado, tenemos que tener clara la diferencia entre pecado y pecados, porque la Biblia nos habla del pecado como una naturaleza, pero también nos habla de los pecados como las cosas que hacemos mal. Gloria al Señor. Y bueno, nosotros lo encontramos, por ejemplo, allí en Hebreos capítulo 9, versículo 26, Hebreos 9, 26. Dice la Escritura: de otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora, una vez, en la consumación de los siglos, fíjate bien lo que dice, para deshacimiento del pecado. Aquí está hablando de la destrucción de esta naturaleza pecaminosa, para deshacimiento, para destrucción del pecado como naturaleza, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Quiero que guardes esto en tu corazón. Él se ofreció a sí mismo, Él fue un sacrificio delante de Dios. ¿Para qué? Para deshacimiento del pecado. Gloria al Señor. Así que ahí hay una naturaleza que Cristo destruye con su sacrificio.
el sacrificio de sí mismo. Pero seguimos leyendo y dice, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio, quiero que escuches bien, así también Cristo fue ofrecido una vez. Gloria al Señor. Y bueno, es importante que te des cuenta como dice, si Dios estableció que los hombres mueran y que después de su muerte sean juzgados, así también Cristo tuvo que morir para ser juzgado. Y si tú tienes conciencia de lo que acabamos de leer, de que la sentencia de muerte está sobre el pecado, el alma que pecare morirá, entonces debemos entender algo muy claramente. Cristo, sin pecado, no podía morir. Esto es importante entenderlo. Él era el Hijo de Dios. Él nació sin la simiente de Adán. Por eso tuvo que nacer de una virgen. Cuando la Biblia dice que Cristo es el unigénito Hijo de Dios, debemos entender que la palabra unigénito quiere decir un solo gen. Nosotros todos somos bigénitos. ¿Por qué? Porque tomamos los cromosomas de mamá, tomamos los cromosomas de papá y somos bigénitos. Y del óvulo y del esperma se unen y se forma una célula. Cada uno pone 23 cromosomas y entonces el hombre tiene en la célula completa 46 cromosomas. Esa célula es el inicio de la vida humana. Cada animal tiene diferentes tipos de cromosomas, diferentes pares de cromosomas, y eso va determinando sus especies. La del hombre es esta. Así que, bueno, cuando dice que es unigénito, quiere decir que Dios no tomó el óvulo de María y lo fecundó. Dios no solo quitó la intervención de José o del hombre, sino también la de María. Ella no ovuló para que Dios la engendrara. Ella concibió del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es unigénito, o que es un gen único puesto por Dios en la matriz de María. Alabado sea Dios. Y ahora nosotros tenemos que Cristo está como estaba el primer Adán, sin pecado. Que Cristo tenía que ser probado como el primer Adán, sin pecado. El primer Adán falló y pecó. El postrer Adán fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, sin la naturaleza que heredamos de Adán, la que nos hace pecar. Gloria al Señor. Por eso cuando está diciendo, y así también Cristo fue ofrecido una vez, dice, para agotar los pecados de muchos. Y aquí está en plural. Es la misma palabra pecado, pero en esta ocasión está diciendo en plural, los pecados de muchos. Quiere decir los hechos malos que todos hemos hecho. Como todos somos pecadores, bueno, pues nuestros pecados son el resultado de esa naturaleza de pecado a la cual fuimos vendidos, de la cual somos esclavos. Y entonces Dios está deshaciendo el poder de la naturaleza de pecado, pero también Él está agotando todos nuestros pecados. Gloria al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que el Señor no solo resolvió el problema de raíz,
a través del deshacimiento del pecado como naturaleza, sino que también Dios perdonó, porque agotó en su condición como sacrificio. Él fue ofrecido, Él fue la ofrenda. Bueno, esto fue para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de todos nuestros pecados. ¿De cuáles pecados? De todos los que ya cometiste y que durante tu vida seguirás cometiendo, hasta agotarlos. Esto nos está dando una garantía, que aquellos pecados que todavía tú no cometes, ya Cristo sufrió por ellos. Así que cada que tú te acercas a Dios, Él es fiel y justo para perdonarte todos tus pecados. ¿Por qué? Porque ya fueron castigados en Cristo. Y Dios no puede castigar 2 veces lo mismo. Eso sería injusto. Si ya fue castigado en Cristo, tú ya eres perdonado. Y cada que te acerques, serás perdonado, porque la provisión ya fue hecha. Bendito sea el Señor. Bueno, vamos a ver un poco más aquí en la Escritura. La Escritura allí en 1 Pedro capítulo 2. Pedro 2, versículo 22. Dice: el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Gloria al Señor. Quien cuando le maldecían, no retornaba maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente. Gloria al Señor. Y allí está hablando entonces de algo muy interesante. No hizo pecado. Él no llevó a cabo malas obras, nunca. Y luego dice, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Él llevó nuestros pecados cuando fue crucificado. Toda la tortura física tenía que ver con el castigo sobre todas nuestras maldades, todos nuestros pecados. ¿Hasta cuándo? Hasta agotarlos todos. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Así estaba escrito, que el hombre muriera y después fuera juzgado. ¿Qué es lo que pasó? Cristo se ofreció, Cristo murió y de inmediato fue juzgado. Gloria al Señor. Así que está pasando algo muy interesante. El castigo empieza en la cruz, pero no termina en la cruz. El castigo continúa después de la cruz. Gloria al Señor. ¿Y por qué? Bueno, porque Él tenía que ser crucificado para que nuestros pecados, nuestra vida vieja, fuera crucificada y entonces Él muriera en nuestro lugar. Pero quiero que notes que la Biblia está mostrando que nosotros vivamos a la justicia. Quiere decir, Él ocupa mi lugar y me deja el suyo. Él, por mérito, tiene todas las bendiciones porque Él hizo la justicia. Él la cumplió. Ocupa mi lugar, me deja el suyo. Él es hecho pecado y yo soy hecho justicia de Dios en Él. He sido justificado. Dios me declara inocente. No hay más castigo, no hay más condenación, no hay ninguna situación de separación. Bendito sea el Señor. Bueno, vamos así entendiendo un poco más este proceso en el cual Dios
metió a Cristo. Allí en Romanos capítulo 8, versículo 3, Romanos 8:3. Dice la Escritura: porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Te acuerdas que Cristo fue hecho carne? Bueno, la Escritura está diciendo que Dios condena al pecado en la carne. Él tuvo que hacerse hombre. ¿Para qué? Para poderse hacer pecado. Para tomar esa naturaleza contraria a Dios y entonces condenar al pecado en su sacrificio, en su ofrenda delante de Dios. Dice, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Y entonces está mostrando cómo Dios nos reúne esto es lo que significa la palabra religión: religar, reunir. Y entonces la separación entre Dios y el hombre ya no más. Viene a través de Cristo la reconciliación, o el hecho de que se reúne o se une otra vez el hombre con Dios a través de Cristo. Por eso el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Gloria al Señor. Estábamos muertos y nos dio vida juntamente con Cristo al perdonar nuestros pecados. Gloria al Señor. Y ahora nosotros tenemos una vida espiritual y tenemos una comunión con Dios. Y esto es solo a través de Cristo. ¿Por qué? Porque Él se hizo pecado por nosotros. Y hermano, esto es, bueno, tan fuerte, porque quiero que pienses en la naturaleza de Jesús. Como dice la Biblia, nunca hubo en él maldad, no hubo en él engaño, no hubo ningún pecado, no habló nada malo, nunca se quejó, nunca criticó, nunca expresó ninguna cosa negativa, nunca. Por su mente no pasó nada sucio. Él era limpio. Fue tentado. Le fueron presentadas todas las cosas que pues lo llevaran a, como el primer Adán, a fracasar. Pero Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Él nunca falló. Así que su naturaleza estaba pura, limpia, sin ninguna partícula de suciedad, nada, absolutamente. Bendito sea nuestro Dios. Ahora, cuando Él está allí en el huerto, y Él le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Hablamos hace 8 días acerca de la maldición de la ley, de cómo Él iba a ser maldito al ser crucificado. Pero una cosa más importante todavía es que Él tomó la naturaleza que a mí me dominaba y la crucificó al ser crucificado. Esto es muy importante entenderlo. Así agotó nuestros pecados. Así Él nos libró de este cautiverio en el cual estábamos obligados a pecar. Gloria al Señor. Pero, bueno, vamos leyendo un poco más y vamos a ver allí en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2, 14. Dice la Escritura: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Gloria al Señor, por eso se hizo hombre, para destruir por la muerte
al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Y quiero que tengamos todo este pensamiento en nuestro corazón y abiertos a poder entender lo que la Biblia nos está explicando. El alma, si no peca, no puede morir. El alma que peca, morirá. Para que Cristo pudiera morir, tuvo que tomar literalmente y realmente la naturaleza del pecado. ¿Te acuerdas que hablamos de que la maldición puesta en el madero y de la serpiente colgada? Y de cómo Cristo fue como una serpiente cuando fue crucificado. Estamos hablando de la naturaleza del pecado. Y vean cómo está tan estrechamente ligado el hecho de que fue hecho carne, de que fue hecho pecado, de que fue hecho maldición. Y cómo todo esto se está conjugando y se está consumando en el sacrificio de Cristo y se están cumpliendo diferentes aspectos que tienen que ver con nuestra redención. Es decir, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si Dios no perdonó a su propio Hijo, sino lo entregó, no porque Él fuera pecador, sino por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Si a Él no lo perdonó, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Alabado sea Jesús, alabado sea el Señor nuestro Dios, alabado sea nuestro Salvador, nuestro Redentor, aquel que nos amó de tal manera que se hizo carne, se hizo pecado, se hizo maldición y entonces experimentó toda la ira de Dios. Ahora quiero que vayamos a Isaías 53, por favor, y leamos allí. Lo hemos leído, no lo sabemos de memoria, pero vamos a ver los versículos 8 al 10. En particular quiero enfatizar aquí y aclarar lo que la Biblia nos está narrando. Dice, de la cárcel y del juicio fue quitado. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que sobre él se montó una farsa. ¿Por qué? Porque él era inocente, pero fue juzgado. Y entonces, bueno, dice la Escritura que allí en el patio de la casa del sumo sacerdote, bueno, ahí fue llevado Jesús. Y entonces los sacerdotes, el sumo sacerdote y su antecesor y todos los ancianos, todas las autoridades del pueblo se reunieron ahí para hacer un juicio falso. Y entonces le ponen falsos testigos. Y los falsos testigos, bueno, declaran cosas que él dijo en una manera pervertida. Él dijo que en 3 días él reconstruiría el templo si lo destruyéramos. Por ejemplo, es una de las falsos testimonios, porque Jesús no hablaba del templo que construyó Herodes, sino hablaba de su cuerpo, de su sacrificio, de su muerte. Y ellos sin saberlo lo iban a cumplir. Ellos lo iban a ejecutar. Y entonces dice la Biblia, de la cárcel y del juicio fue quitado. Gloria a Dios. Fue entregado a Poncio Pilatos. Poncio Pilatos también juzga a Jesús. Y dice, no hallo en este hombre nada digno de muerte. Y lo quiere soltar. Y ellos le piden a Barrabás, pero no soltar a Jesús. Gloria al Señor. Y entonces vemos cómo él es quitado de esta situación. No es algo justo. Lo más injusto que podía pasar se volvió justo. Porque castigar a un inocente es injusto. Pero castigar
a Cristo en nuestro lugar, nos justifica. ¿Por qué? Porque fue un acto en el cual el inocente fue entregado y él voluntariamente asimiló nuestra condición para ocupar nuestro lugar. Y fue hecho por Dios pecado, naturaleza. Y quiero que notes cómo aquí lo va a describir. Dice, porque cortado fue de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Quiero que notes, Cristo va a la cruz, Cristo muere en la cruz, y es entonces cuando se cumple, fue cortado de la tierra de los vivientes. ¿Ok? A este momento, por la rebelión de su pueblo, por el pecado de su pueblo, él ha sido cortado de la tierra de los vivientes. O sea, al hacerse pecado, podía morir. Morir por nosotros, para salvarnos, para darnos su vida. Bendito sea Dios. Y hermanos, después de que él muere, dice, y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Esto es lo que decía Pedro. ¿De dónde lo tomó Pedro? De Isaías. ¿Y qué está diciendo? Está declarando que Cristo murió y fue sepultado, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y hay que tratar de entender de qué está hablando cuando dice con los ricos fue en su muerte. No está hablando de la gente pudiente. Él en esta tierra fue el más pobre de todos, porque él nació en un establo, en un pesebre de un establo. Él no tenía dónde posar su cabeza. Él nació en un lugar prestado. Él vivió en casas prestadas. Muchas veces, cuando estaba en Jerusalén, él dormía en el huerto. Él no tenía dónde posar su cabeza. Las zorras tienen cuevas, las aves nidos. Yo no tengo dónde. Hasta cuando murió, fue sepultado en una tumba prestada. Él fue pobre. Él no tuvo nada, pero él nos lo dio todo. Se hizo pobre para hacernos ricos, para enriquecer a muchos. Bendito sea el Señor. Y bueno, dice la Escritura, con todo eso, y aquí va lo que sigue después de que él murió y su cuerpo fue sepultado. ¿A dónde fue su alma? Y dice la Escritura, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Quiere decir que después de que Cristo expiró en la cruz, su alma, el alma que pecare morirá, su alma tenía que ir a sufrir las consecuencias del pecado. Así que él tenía que ir al infierno, tenía que ir al lugar de castigo, al lugar de tormento. Él tenía que ir al lugar destinado para el alma que pecare. Gloria al Señor. Así que él va y es sujeto a padecimiento. La Biblia dice que toda la ira de Dios, que todas sus ondas y sus olas pasaron sobre él. Sobre mí se ha acostado tu ira. Gloria al Señor. Y dice, cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado. El pecado en singular, la naturaleza del pecado. El pecado ya no se enseñoreará de ti. Nota que no está hablando de hechos, está hablando de naturaleza. El pecado como tu Señor, ya no más será tu Señor el pecado. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Cristo puso su vida. ¿Y qué crees? La traducción más precisa sería,
y puso su alma, porque la palabra que aparece aquí, que es traducido como vida, es nefesh. Todas las almas, todos los nefesh son mías. Gloria al Señor. El alma, la nefesh que pecare, morirá. Y aquí dice, cuando hubiere puesto su vida, su alma, su nefesh, gloria al Señor, en expiación por el pecado. Por los pecados Él murió en la cruz, hasta agotarlos. Por el pecado Él fue al infierno para sufrir una separación de Dios por causa de nuestro pecado, expiar nuestros pecados. Quiere decir saldar la cuenta, o pagar, o sufrir las consecuencias. Alabado sea Dios. Y dice, verá linaje. ¿Qué pasó? Cuando Él hubiera puesto su alma en expiación por el pecado, vendrá la resurrección. Cuando haya sido el deshacimiento del pecado, el que el pecado haya sido destruido en su naturaleza, nuestros pecados y el pecado, y entonces dice, verá linaje, vivirá por largos días, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Gloria al Señor. ¿Y qué está diciendo? Está diciendo la victoria. La resurrección es la proclamación que el sacrificio de Cristo, tanto en el madero, en la tierra de los vivientes, como en el infierno, su alma en expiación por el pecado, cuando esto satisfizo la justicia de Dios y destruyó la naturaleza del pecado y agotó todos nuestros pecados, entonces Él se levanta vencedor, vivirá por largos días, esto es la manifestación de su vida y de la vida eterna que Él nos vino a ofrecer y que se está cumpliendo en su resurrección. Cuando Él resucitó, abrió la puerta para que nosotros resucitáramos. Y nosotros resucitamos al creer en Cristo espiritualmente. Pero resucitaremos cuando Cristo regrese con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Alabado sea el Señor. Y dice, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ya no va a haber algo que impida que nosotros participemos del árbol de la vida. La resurrección de Cristo abrió el camino a nuestra libertad, a nuestra salvación, a nuestra eternidad. Gloria al Señor. El que come del árbol de la vida vive para siempre. El que recibe a Cristo tiene vida eterna. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Del trabajo de su alma, otra vez es la palabra nefesh, la misma que se tradució como vida, es ahora la que se traduce como alma. Dice, del trabajo de su alma, de su nefesh, verá y será saciado. Del sufrimiento, del padecimiento de Cristo en el infierno, por causa nuestra, bueno, por esa causa, Él verá resultados, verá el fruto de esto y quedará saciado. ¿Esto qué quiere decir? Satisfecho. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que valió la pena, que lo que Él consiguió, lo que habla de la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, el cumplimiento del plan de Dios, nos ha entregado a nosotros la justicia de Dios, la naturaleza santa de Cristo. En tu espíritu tienes la plenitud de Dios. En tu espíritu ya eres perfecto, porque tu espíritu y el de Cristo son uno. Y así que como Él es ahora mismo en los cielos, así somos nosotros en este mundo. Tu vida nueva, tu vida espiritual, es perfecta en Cristo. Gloria al Señor. Y dice,
Con su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Gloria al Señor. Así que en la cruz él fue molido por nuestros pecados. En el infierno él deshizo al pecado. Su cuerpo en un sacrificio, en una maldición, él se hizo pecado y entonces experimentó la muerte física y de su alma. Fue una muerte sobrenatural. ¿Por qué? Porque en su condición de hijo, inocente, probado y aprobado, no podía morir. ¿Por qué nos ha dado vida eterna? Porque Él tomó mi lugar y me dejó el suyo. Y cuando Él me perdona mis pecados, me da vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Alabado sea el Señor. Y bueno, espero que al ir mirando cómo la palabra de Dios nos va llevando de la mano para poder conocer la grandeza del sacrificio, cómo llevó el castigo hasta las heces, cómo lo llevó hasta el agotamiento, cómo todas las cosas quedaron cumplidas. Cuando Él dice consumado es en la cruz, está dando esa palabra de fe que habla de su resurrección. ¿Por qué? Porque la consumación vino hasta que Él se levantó. Dice la Biblia, Él fue muerto por nuestros delitos. Allí en Romanos 4, por favor. Romanos 4, el último versículo del capítulo. El cual fue entregado por nuestros delitos, gloria al Señor, y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué dice la Escritura? Fuimos hechos justicia de Dios en Él. ¿Y cuándo sucedió eso? Cuando Él resucitó. Bendito sea el Señor. Así que, hermanos, cuando alguien se acerca a un crucifijo y dice, es que está representando el sacrificio de Cristo, yo te quiero decir, la manera en que te debes acercar a Dios es a través de la fe, levantando tus ojos al cielo y pudiendo tener claridad en tu corazón que Cristo está vivo, que Él resucitó, que Él no se quedó en la cruz, no se quedó en el sepulcro, Él se levantó de los muertos, Él fue hecho primicias y nosotros somos el fruto cuando Él venga y resucitemos físicamente. Ya estamos resucitados espiritualmente y resucitaremos físicamente. Gloria al Señor. Y entonces nosotros tenemos la certeza de que todo esto es verdad porque Él está vivo y porque me justificó cuando Él resucitó. Quiere decir, no podemos hablar de la crucifixión sin hablar de la resurrección. No podemos pensar que todo terminó en la muerte, sino todo fue aprobado y fue entregado cuando Él resucitó. Cuando Cristo se levantó, venció a la muerte, venció al diablo, venció al pecado. Aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor. Era necesario que Él descendiera a las partes más bajas de la tierra. Allí en Hechos, cuando Dios ha derramado de su Espíritu Santo, el día de Pentecostés, bueno, la predicación de Pedro es maravillosa
es una palabra de cumplimiento maravilloso, es una explicación del cumplimiento de las cosas que Dios hizo. Y dice la Escritura, versículo 26, dice: por lo cual mi corazón se alegró y gozóse mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Quiero que notes lo que dice: que no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Gloria al Señor. La explicación del derramamiento del Espíritu Santo es porque Cristo resucitó y ascendió a los cielos, a la diestra de su Padre. Y está diciendo, ¿qué pasó? Dice, bueno, mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y mi carne descansará en esperanza. Esto es cuando muere. Cuando muere, su cuerpo va al sepulcro. Gloria al Señor. Pero dice, y mi alma no quedará en el infierno. No dejarás mi alma en el infierno. Así que su cuerpo está en la tumba, su alma fue al infierno. Y no dejarás que tu santo vea corrupción, su cuerpo. Gloria al Señor. ¿Cuántos días estuvo Lázaro en la tumba? 4. ¿Cuántos días estuvo Cristo? 3. No dejarás que mi cuerpo vea corrupción. Gloria al Señor. No dejarás a tu santo que vea corrupción. Esto es su cuerpo. Gloria a Dios. Hicísteme notorio los caminos de la vida, me henchirás de gozo con tu presencia. La resurrección. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Y entonces nosotros vemos que ahí está muy claro como el cuerpo de Cristo va al sepulcro, como el alma de Cristo va al infierno. En el hebreo es el Seol, en el griego es el Hades. Gloria a Dios. No estamos hablando de acuerdo a la mitología griega, pero sí el significado de la palabra. El lugar de los muertos, donde van las almas. Gloria al Señor. Y entonces, bueno, encontramos que todo esto tuvo cumplimiento en una manera preciosa y precisa, a través de lo cual Dios nos está entregando una salvación eterna. No pagó el enganche y nos dejó los abonos. Él consumó su obra y la ratificó, la subrayó, la confirmó, y está garantizada por su resurrección. La única manera que tú te puedas perder es que Cristo pueda volver a morir. Pero Él murió una vez y resucitó para no volver a morir. Gloria a Dios. Mi garantía es Él. Lo que Él hizo por mí fue grandioso, fue maravilloso, fue glorioso, y el Señor me entregó la vida eterna, me justificó, me hizo justicia de Dios en Cristo. Gloria al Señor. Él estuvo, yo estaba aquí, y Él vino y ocupó mi lugar. Pero no solo hizo eso. Él estaba aquí y ocupó mi lugar, me dejó su lugar, y ahora yo estoy aquí. Estoy en Cristo y soy nueva criatura y tengo una vida nueva, una vida maravillosa. Por supuesto, lo que trae conflicto al corazón de muchas personas es no entender cuando la Biblia se refiere a la justificación como una obra consumada, y todas las veces sin excepción que se nos habla de la salvación en tiempo pasado, tiene que ver con nuestra justificación, tiene que ver con el recibir una nueva vida en Cristo o resucitar espiritualmente,
o restablecer nuestra comunión con Dios, o el unir nuestro espíritu al de Cristo. Gloria al Señor. Y esto todo está en tiempo pasado. La salvación ya es un hecho. Ya Dios la logró. Hemos sido justificados por su gracia. Gratuitamente somos salvos. Fuimos salvados. Ya pasó. El día que recibiste a Cristo, ese día sucedió. Y de ahí en adelante, tú eres su hijo. Gloria a Dios. Todos los textos que hablan de la salvación en tiempo presente, no los debemos mezclar con los que hablan en tiempo pasado, porque son dos hechos diferentes, son dos eventos, son dos resultados diferentes. ¿De qué nos habla la salvación en tiempo presente? Nos habla del alma y nos habla de la santificación. Tu alma está en un proceso de santificación. Tu alma, fue alumbrada cuando tú recibiste a Cristo. Empezó el amanecer. Fuiste declarado justo y empezó la aurora. Pero va el día avanzando, tu alma está siendo santificada y Dios te va llevando a la plenitud. Y entonces tú vas a experimentar el crecimiento, la santificación de tu alma, hasta que tú llegues a ser semejante a Cristo. La imagen de Cristo está en tu espíritu. La semejanza de Cristo se da en tu alma y es un proceso que se llama santificación. Así que tu espíritu es perfecto, pero tu alma está siendo perfeccionada. Gloria al Señor. Y tu cuerpo. Y los textos que hablan de la salvación en tiempo futuro, cuando dice que somos salvos en esperanza, no está diciendo que todavía no somos salvos, tampoco quiere decir que no hemos recibido la salvación. Lo que quiere decir es que nuestro cuerpo tiene que esperar para recibir los efectos de la salvación plenos a través de la transformación, a través de la glorificación, a través de que lo corruptible sea vestido de incorrupción y lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. Entonces, ya fui salvo, estoy siendo salvo y seré salvo. Mi espíritu es la garantía de mi salvación, ya es un hecho. En mi alma estoy recibiendo la santificación, estoy creciendo, estoy madurando, estoy experimentando cambios continuos. Dios me está transformando hasta llevarme a ser semejante a Cristo. Y semejante quiere decir no igual, parecido. ¿Qué tan parecido? ¿Qué tanta rendición, qué tanta disposición tuviste para recibir la santificación? ¿Vas a ser maduro en Cristo o vas a ser un niño en Cristo? Un niño en Cristo es carnal. Un niño en Cristo se parece a los hombres sin Cristo. Así dice 1 Corintios 3. Pero cuando tú vas madurando y vas creciendo, cada vez estás pareciéndote más a Cristo. Y el fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo, nos habla de un alma santificada, llevada a la madurez, siendo semejante o muy, muy, muy parecida a Cristo, o muy poco parecida a Cristo, semejante o muy parecida, muy semejante. Alabado sea Dios. Y tu cuerpo se enferma, envejece, se arruga, le fallan los órganos y te mueres. Gloria al Señor. Pero te mueres en esperanza, sabiendo que tu cuerpo también va a disfrutar de la salvación cuando resucite y sea transformado y sea eterno y sea
espiritual. Gloria al Señor. Esto es maravilloso. Y entonces todo nuestro ser puede ser hallado irreprensible. ¿Cuándo? A la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha hallado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Amén. Fiel es el que te ha llamado, el cual también lo hará. Gloria al Señor. Eso está ahí en 1 Tesalonicenses 5, del versículo 21 al 23. Alabado sea Jesús. Gloria al Señor. Bueno, Cristo ha sido hecho carne, se hizo hombre. Cristo ha sido hecho pecado. Él tomó nuestra naturaleza y ocupó nuestro lugar. Siendo el inocente, nos justificó. Y Él fue hecho maldición también. Y entonces nosotros ahora somos bendecidos. Gloria al Señor. Es restaurada nuestra autoridad. Tenemos obediencia. Alabado sea Dios. Bueno, vamos a seguir viendo lo que Cristo fue hecho. Y bueno, como fue hecho 12 cosas, pues mantén tu disposición a aprender y asimila y disfruta todo lo que implica la salvación, porque tuvo Cristo que ser hecho todas estas cosas. ¿Cuál es el beneficio que me otorga a través de haber sido hecho cada cosa? Gloria al Señor. Y bueno, yo estoy muy contento y muy bendecido, porque hablar de Cristo es la razón de nuestra vida. Conocer a Cristo es la vida eterna. Dios te bendiga.